Hoy vamos a hablar de los artículos científicos y cuáles son sus principales características. Vamos a comenzar definiendo en este tema qué es un artículo científico o qué se entiende por él. Podemos decir que este es un texto que se escribe para ser publicado en una revista especializada, dependiendo del campo de saber que sea de su interés. Entonces, si yo produzco un artículo científico en ciencias de la salud, pues lo voy a publicar en las revistas especializadas de ciencias de la salud. Si mi artículo es de ingeniería, lo voy a publicar en las revistas especializadas en el campo de la ingeniería. Si mi artículo es sobre ciencias sociales, pues lo publicaré en las revistas que tengan que ver con ciencias sociales. Y esto se hace con el propósito de poder compartir por primera vez con la comunidad académica y con la comunidad científica. Pueden ser los resultados parciales o finales de una investigación que se haya realizado, mostrando los datos de la misma, los hallazgos más significativos y que nos pueden ayudar a resolver un problema que se había identificado con anterioridad. Y obviamente todo esto bajo la perspectiva o el uso de una metodología científica que me permita garantizar el rigor y la validez de la investigación que yo estoy realizando. Los artículos científicos, como lo podemos ver aquí en la imagen, van a tener ciertas características. No solamente es porque están publicados en una revista científica, porque esa revista científica cumple con una serie de criterios, como por ejemplo tener un comité editorial, tener unos revisores, ser publicada con determinada periodicidad, cumplir con unos estándares de calidad, sino que también los artículos en sí cumplen con una serie de pasos o de etapas que van a ser muy importantes para poder ser considerados como artículos científicos, ya que nos vamos a encontrar en estas mismas revistas diferentes tipos de publicaciones, pero también nos vamos a encontrar diferentes formas de poder producir un conocimiento que sea científico. El artículo científico tiene una serie de características, como lo mencionábamos, entre ellas el hecho de que tiene que ser original. Eh, la idea no se trata de que cuando se produce conocimientos en una situación específica, esos conocimientos sean total absolutamente originales. La originalidad del artículo puede estar en la manera como se abordó desde la parte metodológica la problemática. También la originalidad puede estar dada en la manera como se solucionaron los temas, en las variables que se utilizaron, las categorías que se utilizaron dependiendo del tipo de investigación que estoy realizando. Pero eso sí, tiene que ser una manera novedosa, no solamente de ver la problemática, sino de ver los enfoques metodológicos y los diseños que se utilizaron para poder responder a la misma. Los resultados tienen que ser válidos y tienen que ser fidedignos. Tienen que cumplir con criterios de rigor y de validez científica que me garanticen que son criterios que son el resultado de un uso riguroso en términos metodológicos de los pasos que se llevaron a cabo dentro de la investigación para que estos puedan ser sometidos a validación o puedan ser extrapolados a otras situaciones diferentes. Siempre tienen que utilizar una metodología, perdón, donde vamos a definir los instrumentos y los procedimientos eh, que se hayan demostrado que son los científicamente válidos para el tipo de investigación que estoy realizando, para la pregunta de investigación y para el diseño metodológico que yo haya escogido con anterioridad. ¿Cuáles son esas características entonces que podemos nombrar a grosso modo de lo que es un artículo científico? Primero, debe hacer referencia a un problema o a una pregunta de investigación. En términos metodológicos, esto es lo más importante. Cuando decimos que hace referencia a un problema, a una pregunta de investigación, es que los investigadores muchas veces tienen un tema identificado que se convierte en un tema de interés, pero dentro de esa temática tiene una problemática y esa problemática la han vuelto una pregunta de investigación. Entonces, cuando uno hace una investigación, esa investigación tiene que responder a una problemática que se convirtió en una pregunta de investigación. Es lo primero. Debe ser original, puesto que cuando se publican los resultados de investigación debe ser por primera vez. Por eso es tan importante cuando se tiene una pregunta de investigación,
hacer un muy buen rastreo en términos de la bibliografía existente, para que de pronto tu pregunta de investigación no haya sido contestada con anterioridad, para que no estés realizando un esfuerzo muy grande por investigar y por contestar algo que ya otros pensaron, otros investigaron y que otros contestaron. Decíamos ahorita, la pregunta de investigación no tiene que ser absolutamente original. Quizás la originalidad esté en los planteamientos metodológicos, esté en las categorías o las variables que utilizas dentro de la investigación o la combinación de ambos. Debe ser publicado en una revista científica y la cantidad de palabras va a depender de los parámetros de cada revista. Generalmente oscila entre las 2.500 y las 3.500 palabras. Entonces, podemos decir que puede ser una extensión más o menos entre las 7 y las 15, 16 páginas como máximo, un artículo científico en lo que se acostumbra hoy en día. Disculpen. Puede ser escrito por de 1 a 6 autores, aunque uno se encuentra artículos científicos donde te vas a encontrar muchísimos autores, pero lo bueno es que tengamos presente que no siempre esos artículos que tienen 8, 10, 12 autores, pues obviamente no es como lo ideal, porque la primera pregunta es si todos sí trabajaron. Entonces, más o menos lo que uno observa es más o menos estas cantidades, debe ser muy conciso, muy breve en la manera como se presenta la información. Hay que ser muy pragmático, o sea, se debe cumplir con todo lo que se espera de un artículo científico, se debe presentar la información que se considera más relevante, pero también debe ser muy conciso a la hora de escribirse. Es preciso porque aunque tiene vocabulario especializado de la disciplina, por eso es científico, es claro y no puede ser ambiguo. O sea, cuando decimos que tiene que ser muy preciso, tiene que decir, se tiene que informar con los aspectos más relevantes y más importantes de la investigación. Se tienen que informar en un lenguaje académico, científico correspondiente a la disciplina del área de interés, pero también tiene que ser muy concreto en cuanto a que no se puede dar muchas vueltas y se tiene que informar lo que se tiene que informar. El léxico debe ser formal y especializado, como lo señalábamos también con anterioridad. Todo artículo científico debe redactarse en tercera persona en términos de lo que se denomina la estilística, ya que esto favorece la objetividad. Cuando tú redactas en primera persona, no logras diferenciar entre cuáles son los aportes que dan otros autores y cuáles son los aportes que tú estás dando como investigador. Por eso es tan importante que se redacte en tercera persona, ¿cierto? Considerando en conjunto, su desarrollo se basa en una tesis que aparece defendida con argumentos de diversas clases. Normalmente toda investigación parte de una serie de hipótesis. Esas hipótesis se van a corroborar o se van a desechar a lo largo de la investigación. Las hipótesis son como los posibles faros que orientan como la dirección que va tomando, lo cual no quiere decir que se somete a la hipótesis, no sé, que se convierte como una especie de dirección que se coloca a mediano y a largo plazo. El léxico también debe ser especializado, no solamente con el uso de los conceptos propios de cada disciplina, de cada saber, sino que también, por supuesto, hace referencia a lo que se espera en términos metodológicos y el tipo de investigación, si es cualitativa, cuantitativa, si es una investigación de campo, pues obviamente obedecerá a la pregunta que tú tienes, al diseño metodológico que hayas construido y a las necesidades que tengas como investigador. Para este tipo de situaciones, entonces es muy importante que se tengan en cuenta que esto siempre va a ser, digámoslo así, se tiene que visualizar en el momento de uno poder identificar todo lo que tiene que ver con la publicación de artículos científicos y específicamente como resultados de una investigación que se elaboró con anterioridad. Que es muy importante tener presente como una de las principales características de los artículos científicos, la parte de la citación. Mire, la citación es fundamental porque lo que yo voy a hacer como investigador es plantear una pregunta de investigación que está dentro de un universo problemático y esa pregunta de investigación me va a generar la necesidad de una construcción en términos metodológicos, de decir de qué manera voy a hacer la investigación y cuáles son los caminos que yo voy a transitar para poder responder esa pregunta de investigación. Pero para poder hacer eso, yo tuve que haber elaborado un estado del arte, saber cómo estaba mi investigación en términos de las investigaciones previas que se realizaron en el mundo y tuve que haber construido un marco teórico. Eso lo voy a hacer sobre todo con fuentes primarias, lo voy a hacer con
con otros investigadores y otras investigaciones que se hicieron frente a la problemática que yo tengo establecido y frente a la pregunta que yo he realizado. ¿Qué es lo que se pide en un artículo científico? Lo primero es que mi artículo científico tiene que estar hablando permanentemente con lo que se ha producido en términos investigativos en ese campo determinado en el cual se está moviendo mi investigación para tener como punto de referencia lo más novedoso que tenemos frente a las elaboraciones teóricas con investigaciones previas. ¿Para qué me sirve que yo tenga a la mano todas estas fuentes, hombre? Porque eso me contribuye a la verificabilidad de la investigación, a las aseveraciones que yo estoy realizando, a los hallazgos que voy encontrando y a los hechos que se van entregando a lo largo de la investigación. Y el artículo tiene que dar cuenta de eso, ¿cierto? Para que se convierta en un documento útil para ser consultado y debatido por las comunidades académicas, así como una fuente acreditada para nuevas investigaciones. Fundamental entonces esa citación. ¿Qué es lo que se pide en términos, por ejemplo, de las publicaciones contemporáneas? Mire, un artículo de revisión es un artículo de revisión. Hoy, por ejemplo, se habla que tiene que tener más o menos unas 50 referencias bibliográficas. Significa que para tú poder construir un buen diálogo en el tema de investigación, tuviste que ampararte en 50 referencias bibliográficas como mínimo, que te van a dar todos los elementos de análisis que uno esperaría en términos de suficiencia con la cantidad del material para que puedas hacer una buena identificación del problema y puedas encontrar las soluciones al mismo. Normalmente, vuelvo y repito, se piden hasta 50 referencias bibliográficas. Publicados en revistas científicas, las revistas tienen como finalidad difundir el progreso de la ciencia y actualizar el conocimiento en determinadas áreas del saber. Entonces, una revista científica me va a estar entregando lo más prurito en términos de investigación, digámoslo así, lo que en los últimos años se ha convertido como en la tendencia más grande y en lo más novedoso en términos de producción académica. Esto implica que para que una revista pueda reconocerse como científica, su contenido debe estar formado fundamentalmente con artículos llamados científicos, es decir, aquellos que aportan ciencia y conocimiento y que van dirigidos a un grupo lector específico que es la comunidad científica. Entonces, una revista científica, la mayoría de sus artículos tienen que ser artículos, informe de investigación, tendrá unos cuantos artículos de revisión y tendrá pues otros artículos que en minoría se presentarán, pero que también hacen parte de todo este tipo de publicaciones. ¿Qué se tiene que pedirle a la revista? ¿Qué es lo que me va a entregar una revista? Siempre me va a entregar una revisión de pares académicos de los artículos. Entonces, cuando el investigador somete su artículo a la revista, el sometimiento de dicho artículo tendrá que ser evaluado por unos pares académicos, que son personas expertas en el tema que tendrán que mirar la parte metodológica de la investigación, la presentación del artículo y, por supuesto, la discusión y las conclusiones que se están presentando en el artículo. Este proceso de revisión me va a acreditar que el artículo es novedoso, o sea que lo que se está planteando ahí es algo novedoso en la comunidad científica, que obedece a un buen diseño metodológico y que tiene criterios de rigor y de validez para que puedan ser no solamente algo que sea llamativo, sino que tenga un impacto dentro de esa misma comunidad. Esto va a ser lo primero y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, acá. ¿Cierto? Que también, por ejemplo, aquí en este artículo de prácticas del planeamiento familiar ancestral, mitos y realidades, nos vamos a encontrar en el recuadro que ustedes pueden ver en el cuadrito de color rojo, que fue recibido el 17 de septiembre y que fue aceptado el 15 de octubre. Tuvieron un mes para revisarlo y que finalmente se publicó el 12 de noviembre. Pues estos tiempos normalmente aquí están muy corticos. Lo particular es que casi nunca son tan corticos. Muchas veces este proceso de entrega del artículo a las revistas, ¿cierto? La revisión por parte de los pares y la publicación se puede demorar desde algunos meses, incluso hasta 1 o 2 años, para que lo tengan presente. Pero siempre que uno en un artículo encuentre cuándo se recibió, cuándo se aceptó y cuándo se publicó, es porque esa revista es una revista científica y que tiene un comité editorial y que los artículos fueron sometidos a evaluadores que dieron que el artículo tenía la calidad suficiente para que fuera publicado. ¿Cuál es la finalidad de los artículos científicos? Hombre, como lo señalamos en un comienzo, pues la idea es mostrar como lo nuevo que se está produciendo en términos de conocimiento.
frente a un área determinada del saber. Pero también es compartir los resultados obtenidos. ¿Por qué? Porque no hacemos nada si los investigadores hacen sus investigaciones, pueden tener investigaciones buenísimas, pero no llegan al conocimiento de las demás personas. Entonces, lo más importante en la producción del nuevo conocimiento tiene que ver también en la publicación de este conocimiento. Y para esto, el medio perfecto son las revistas y las comunidades científicas. Entonces, uno tiene muchas maneras de llevar los resultados de su investigación a estas comunidades. Tú lo puedes hacer a partir, por ejemplo, de seminarios, de foros, de otro tipo de publicaciones, pero por excelencia se reconoce como el medio que genera mayor impacto entre las comunidades académicas es la publicación en revistas científicas. Y de hecho, por ejemplo, los investigadores también se van a reconocer por el tipo de artículos que producen y por la cantidad que producen de los mismos. El artículo científico reporta los resultados de una investigación, ¿cierto? Y que debe seguir, por tanto, una estructura normalizada como manuscrito científico. Eso quiere decir que tiene unas partes que son obligatorias para toda aquella persona que quiera producir un texto que pueda ser publicado más adelante y que tenga ese carácter de artículo científico. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que tenga un título, que tenga unos autores, que tenga una introducción, que tenga un método, unos resultados, una discusión. Esto es el estándar frente a todas las revistas de las comunidades científicas. Se tiene que seguir obligatoriamente en todos sus aspectos, tanto en lo que respecta como a la estructura, como al contenido y referencias del mismo. Vamos a mirar por partes para que ustedes lo puedan identificar. Esto es un ejercicio donde cogimos y realizamos como la parte donde nosotros podíamos ver lo que habíamos señalado con respecto a lo que tiene que tener un artículo científico y lo que piden las revistas. Entonces, lo primero que yo tengo que tener es la introducción. En la introducción yo voy a hacer una especie de contexto y en ese contexto voy a mostrar qué tienen las investigaciones, ¿cierto? El contexto me va a mostrar dónde surge la investigación, me va a mostrar los objetivos de la misma, ¿cierto? Y una serie de pasos que tienen que estar ahí escritos. La parte metodológica es si el artículo es cuantitativo, si el artículo es cualitativo, cuál es el diseño de la investigación, es una investigación cuál y cuánto en cuanto al enfoque, los diseños, en el caso de las investigaciones cuantitativas, ¿cierto? Son una investigación de tipo experimental, ¿cierto? En las investigaciones cualitativas, ¿cuál es el diseño de la investigación? Si es una fenomenología, si es una etnografía, dependiendo de la pregunta, los objetivos y el interés del investigador, cuáles son los criterios en la parte metodológica, también cuáles son los criterios de inclusión, los criterios de exclusión y todo lo que se me pide en términos metodológicos. Los resultados tienen que ver ya directamente con cuáles fueron los hallazgos que tuve después de haber hecho la recolección de la información, y la discusión es mis resultados en relación con lo que han aparecido como resultados en unas investigaciones previas frente a temas similares, parecidos o iguales a los que yo he planteado en mi investigación. Estos son como los 4 elementos más predominantes. Como decíamos ahorita, ¿cuáles son los tipos de artículos científicos con los que nosotros nos vamos a encontrar? Básicamente los podemos dividir como en 4 grandes tipos de artículos. Entonces están los artículos de opinión, los de revisión, los estudios, reseñas, informes, ¿cierto? Y ya los artículos que son propiamente derivados de investigaciones. ¿Qué tenemos en primera línea? Las editoriales. Por editorial entendemos, es un artículo de opinión, usualmente redactado por un miembro del comité editorial de la revista o por encargo a un profesional que posea alta competencia para expresar su criterio sobre un tema concreto. El tópico que aborda este manuscrito es definido por su relevancia, pertinencia o trascendencia y generalmente se encuentra sujeto a prioridades o intereses de las revistas. Obviamente esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las editoriales no obedecen a un proceso de investigación sistemático, sino a la opinión de un experto en un tema que es de interés en una situación determinada. Entonces, muy seguramente, por ejemplo, en época de pandemia, habrían reflexiones muy pertinentes sobre la investigación en épocas de pandemia y se convertían en editoriales de revista, porque la propia revista le pedía a los expertos en el tema que hicieran una reflexión sobre esta temática. Listo, entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver en una revista científica un editorial. Los artículos de revisión.
Estos se encuentran destinados a actualizar al lector sobre un tema en particular. No deben ser, por lo tanto, una simple monografía, sino manuscritos coherentemente estructurados o redactados por especialistas o expertos en un área definida. En su contenido se sintetiza la información procedente de publicaciones relevantes previamente existentes, es decir, utilizan como fuentes de información a los artículos originales disponibles en distintas revistas biomédicas. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, porque estos artículos de revisión son artículos que muchas veces los miramos de manera peyorativa, pero que terminan siendo muy importantes y terminan siendo también producción científica. ¿De qué se trata? Como decíamos ahorita, no obedece propiamente a una investigación que yo haya diseñado, sino a un tema que yo le estoy haciendo revisión. Puede ser un tema, una problemática o una pregunta a la cual yo le hago una revisión en términos teóricos de qué es lo más relevante que se ha escrito sobre ese tema, sobre esa problemática o sobre esa pregunta de investigación. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar es de qué se trata todo esto, de compactar o cuáles son las características de estos artículos científicos. La persona va y compacta, clasifica, sintetiza los conocimientos que están fragmentados. Entonces, tú te encargas de tener una idea muy general de esa posible pregunta o temática que tú tengas en términos investigativos. Obviamente esta va a ser una actualización, esta va a ser una información que tú vas a tener actualizada, porque en la revisión bibliográfica que tú hiciste vas a coger la mayor parte de información que puedas, la más reciente, para saber qué es lo último que se ha dicho sobre ese tema. Vas a transmitir esa información, vas a mostrar los nuevos hallazgos, vas a encontrar los puntos más importantes, las inquietudes que se vienen planteando frente a esta situación. Se informa y se evalúa la literatura publicada. También es otra manera de mirar la validez que tiene la literatura que tú revisaste, si cumple o no cumple con los requisitos, qué artículos realmente están bien elaborados, qué artículos de pronto tendríamos que entrar a mirar como con cierta cautela, con cierta precaución. Se trata de comparar la información que se encuentra en diferentes fuentes y sustituir los documentos primarios. ¿Cuál es el propósito de un artículo de revisión? Siempre es utilizar fuentes primarias, como otros artículos científicos. Entonces, ¿qué le pido uno a los estudiantes? Mire, si usted ya tiene el tema, ya tiene la problemática o ya tiene la pregunta, te me vas a ir a los lugares donde puedes encontrar esos otros artículos científicos que para nosotros que van a ser las bases de datos. Esas bases de datos nos van a permitir hacer la reflexión, la revisión y el soporte del caso, con el fin de establecer una posición frente a un tema en particular. La importancia que tiene este tipo de artículos es que se trata o que implica un proceso sistemático de indagación o de búsqueda que lleva al investigador a establecer un interrogante que tiene que ser resuelto. ¿Qué se hace en un primer momento en el artículo de revisión? Se propone buscar, seleccionar y consultar todo el material, las publicaciones primarias que es de utilidad para la construcción de una posible respuesta al interrogante que se planteó y de la misma forma atender a los objetos que fueron formulados para la elaboración textual. En la segunda fase se debe compilar, extraer la información más significativa del material seleccionado, reflejando en el componente teórico relacionado con el tema y los objetivos que se establecieron. En el momento de revisar la bibliografía es muy importante que se caracterice cada uno de los tipos de publicaciones y las fuentes de información que existen. ¿Qué tenemos nosotros? Entonces decíamos ahorita, hay que buscar mucho las fuentes de información primaria que obedece a los libros. Entonces yo identifico los autores más importantes y más relevantes frente a la temática que yo estoy trabajando y los de mayor impacto en los últimos años frente a lo que se ha propuesto, frente a este tema, frente a esta pregunta de investigación. Y por supuesto las revistas científicas. Para llegar a las revistas científicas es muy bueno que yo me fundamente en las bases de datos. Entonces, si es por ejemplo en el sector salud, tendré que ir a Scopus, tendré que hacer las búsquedas de Scopus, tendré que hacer las búsquedas de PubMed. Si son bases de datos ya multidisciplinares, entonces puedo ir a EBSCO o puedo utilizar los buscadores, ¿cierto? Google Académico directamente de mi computador, ¿cierto? O las plataformas como Cielo, como Dialnet, también me van a servir para encontrar artículos que cumplan con ese criterio de cientificidad, de rigor y de validez. Las fuentes secundarias son los resúmenes y las referencias, ya no los vamos a utilizar para este tipo de revisiones temáticas, y las fuentes terciarias como las instituciones de las organizaciones, pues obviamente menos que las vamos a utilizar. ¿Cuáles son las partes de una revisión temática?
va a tener un título, los autores, el resumen, las palabras clave, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones. Eso es lo que se espera que tenga una revisión temática. La bibliografía. El artículo científico puede ser considerado un estudio bibliográfico cuidadoso. Se debe utilizar un mínimo de 50 referencias primarias publicadas en los últimos 5 años para concluir. El artículo de revisión bibliográfica hace referencia al juicio del autor en la búsqueda y selección de las fuentes primarias. ¿Qué debes tener en cuenta, hombre? Primero, normalmente, casi siempre en términos de citación, vamos a utilizar APA. Y recuerden que en APA vamos en la 7ª edición. Y que es muy importante que el investigador tenga presente, hombre, que hay unos programas que me ayudan a manejar la citación y la bibliografía de mis investigaciones. ¿Cuáles recomiendo yo particularmente? Zotero. Zotero me permite a mí, cada vez que yo tengo, cada vez que yo tengo identificado, por ejemplo, en un artículo, cosas que me pueden servir para mis publicaciones. Zotero es maravilloso porque yo guardo la información en Zotero y Zotero me permite cambiar a las diferentes fuentes de citación. Entonces, la revista en la que yo voy a publicar me pide que sea APA. Entonces, Zotero me permite organizar todas mis referencias en APA. Pero yo voy a publicar en una revista que es de salud, entonces necesito que la citación sea en Vancouver. Zotero me permite coger la citación y él mismo lo organiza digámoslo así, es una herramienta muy útil para las personas que trabajan en investigación. ¿Cuál sería como una diferencia entre el artículo de revisión y la revisión sistemática? El artículo de revisión resume los conocimientos de varios estudios en un área específica. Los artículos de revisión sistemática y los metaanálisis aportan un mayor nivel de evidencia que los artículos originales, ya que resumen y comparan de manera crítica varios estudios. Las revisiones bibliográficas suelen responder a preguntas de investigación amplias y descriptivas, y las revisiones sistemáticas son más exhaustivas, precisas, porque buscan responder a preguntas científicas específicas de una gran importancia. ¿Qué más podemos encontrar? Las cartas al editor, ¿cierto? Entonces, cuando investigadores y cuando autores tienen elementos de análisis muy puntuales frente a una investigación ya publicada. Entonces, dice, las cartas son manuscritos de cartas de extensión y se consideran un componente importante en las revistas científicas, y por su origen están destinadas a favorecer el debate científico sobre investigaciones previamente publicadas en la misma revista. En este sentido, deben ser escritas empleando argumentos científicos y no simples opiniones personales o críticas sin fundamento. Aquí podemos ver un buen ejemplo de una carta editorial. Las cartas editoriales están referidas a artículos científicos que se publicaron con anterioridad y donde las personas con algún tipo de evidencia científica quieren ampliar el debate frente, por ejemplo, a los resultados mostrados en la investigación previamente publicada por parte de esa revista. Y los artículos originales son el plato fuerte de toda revista científica. La publicación de estos artículos es el principal mecanismo utilizado por los investigadores para dar a conocer los resultados de sus estudios. Son, por lo tanto, la piedra angular del avance en el conocimiento, y toda revista científica que se respete no puede carecer de este tipo de trabajos en el contenido de sus ejemplares. ¿Por qué son originales? Como decíamos ahorita, son originales por la manera en que se construye la pregunta, la parte metodológica, los resultados y la discusión que se da alrededor del mismo. No tiene que ser original en términos de que nadie haya investigado sobre el tema. Son originales en la construcción, en el diseño de la pregunta de investigación que se tiene. Volvemos al mismo tema que hablamos al principio. Siguen un método científico independiente pues del método que se utilice, si una investigación cualitativa o cuantitativa. Van a tener todo un diseño. Vamos a escoger un diseño metodológico, vamos a escoger unas técnicas de recolección de la información que van acorde a eso. Y siempre vamos a encontrar que todo artículo científico tiene que tener una introducción, un método, unos resultados y una discusión en el caso específico de estos que son derivados de la investigación. ¿Qué tenemos entonces? Un título que es claro, que tiene que ser claro y corto. El nombre o los nombres de los investigadores, la institución a la que pertenecen y el correo electrónico de los mismos. Un resumen que normalmente es de 200 a 300 palabras y presenta el tema, los objetivos y la perspectiva. ¿Qué tiene que tener un resumen de investigación? Tiene que tener un contexto, o sea, dónde se hizo la investigación, dónde surgió la problemática, la pregunta de investigación, el propósito de la investigación, la metodología, los resultados y la conclusión, y un listado de palabras claves. Miren que aquí nosotros lo podemos evidenciar. En esta investigación, en este artículo publicado, mire que está el contexto subrayado con el área amarilla. Se analizan
¿cierto? Los móviles, usos y significaciones atribuidos a las placentas por mujeres y hombres en el centro sur de Chile a partir de la implementación de la norma 189 del Ministerio de Salud. La parte metodológica a través de una mirada etnográfica, ya me están diciendo que es una etnografía, que se realizaron entrevistas en profundidad con mujeres y parejas, se recogieron relatos individuales, como conversaciones con mujeres y hombres mapuches, habitantes del territorio chileno de la religión, me están diciendo la parte metodológica y me están ampliando el contexto. El artículo se enfoca en 4 casos que adelantan, me están diciendo los resultados y en la parte gris nosotros podemos ver las conclusiones. Lo que se espera que tenga toda, como decíamos ahorita, todo resumen. Tenemos las palabras claves, tenemos, ¿cierto? De 3 a 7 conceptos que son importantes. Muchos autores ahí, por ejemplo, en las investigaciones cualitativas me colocan sobre las categorías. Tenemos la introducción que da cuenta de los antecedentes, la perspectiva teórica y la justificación, y la metodología, y las definiciones y los resultados. ¿Qué tiene la introducción? La introducción tiene los siguientes elementos. ¿Cuál es la importancia del tema? O sea, o la justificación, como lo decíamos ahorita. ¿Cuáles son los antecedentes conceptuales o históricos? Dice, se trata de contextualizar temporal y espacialmente al lector mediante una breve reseña del pasado y el presente del tema objeto del artículo, con el fin de justificar la manera como se tratará en adelante y como una estrategia útil para despertar el interés académico por el artículo. Tenemos la definición del problema. Después de explicar el problema general, se aborda la naturaleza y el alcance del problema de investigación y este se presenta en forma concisa, enunciando de una manera la pregunta que no ha sido respondida, pero que se intenta resolver en el desarrollo del artículo y los objetivos. Se recomienda presentarlos en el último párrafo de la introducción, deben estar en sintonía con la pregunta de investigación y guardar coherencia con el resto de las partes del artículo. Entonces, mire que aquí lo tenemos. Entonces, en esa introducción tenemos la importancia del tema, subrayado con este color, color piel. Discúlpeme, no sé cuál es el nombre del color. Con este rojito tenemos los antecedentes conceptuales y los históricos. En el azul tenemos la definición del problema. Con la parte gris tenemos la parte de los objetivos. Entonces vemos que en esta introducción también podemos ver exactamente como las partes que se tienen. ¿Cuál es la estructura del artículo científico? Entonces tiene una discusión, ¿cierto? Es el diálogo entre los resultados obtenidos con otras investigaciones, las conclusiones, la síntesis del estudio y las recomendaciones y la bibliografía que ya habíamos dicho que son referencias APA o Vancouver, generalmente pues como las más importantes en las ciencias de la salud y las ciencias sociales. La estructura del artículo, entonces, en la introducción, ¿qué se conoce? ¿Cuál es el vacío o controversia? ¿Por qué y para qué se hizo la investigación? Los métodos. Responde a la pregunta cómo se realizó la investigación, los resultados, cuáles fueron los hallazgos de la investigación y la discusión. Y la discusión plantea cómo se interpretan esos resultados y qué implicaciones tienen los mismos. Todo esto se hace con el fin de tener claro qué es un artículo científico, cuáles son los tipos de artículos científicos que hay, cuáles son las características de cada uno de ellos y cada parte por qué está compuesta. Espero que esto sea del interés para ustedes, que sea clarificador y que les permita, cuando estén haciendo la revisión o cuando estén construyendo sus propios artículos científicos, que puedan tener claro qué es lo que cada uno de ellos lleva ahí y en cada una de las partes por qué deben dar cuenta. Les agradezco mucho el tiempo y la atención. Les deseo un feliz día. Muchísimas gracias a todos.